Un día de locura. El que crea que Carmelo Ríos no tiene poder ni influencia en el Senado, primero ignora que es vicepresidente del cuerpo y que Carmelo podrá andar por ahí con bandera de tontejo, pero de eso no tiene ni un pelo. Es buena gente, es chulito, gozamos en cantidad aquí con los intercambios de Alejandro y él, nos ilustramos, aprendemos de los dos, pero el jefe de agencia que no tome en serio a Carmelo Ríos va a pagar las consecuencias. A esta hora nadie sabe lo que pasó. Cuando me despierto a las 5 de la mañana, me encuentro con las declaraciones de Carmelo, que recogió la estación, diciendo que la secretaria designada hasta entonces de DACO, Natalia Catoni, tenía una cacería de brujas, alegadamente en contra de Pierluisista, y que estaba violando leyes en el proceso. Como que ayer nadie le hizo mucho caso a eso. Digo, se trata de acusaciones serias, imputaciones serias de violaciones de leyes de personal y de carpeteo. Luego yo por supuesto oigo a Noti1 en la mañana y pongo a Alejandro, a Alex y a Carmelo y lo oigo repetir la cosa y hacerle un apercibimiento. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que ha habido? Nadie sabe. Obviamente, esto representa, ¿verdad?, un abuso por las primarias, si fuera de verdad, si fuera verdad lo que está diciendo Carmelo. Pero no nos dieron tiempo para saber el entuerto. Porque cerca del mediodía de hoy bajaron por descargue el nombramiento de Natalia Catoni y sumariamente la liquidaron. ¿Ok? Esa es la prerrogativa del Senado. Y obviamente eso se hizo con el aval de Tomás Rivera Schatz, pero Tomás Rivera Schatz tiene que respaldó a su vicepresidente. ¿Qué fue lo que pasó? Todavía no sabemos. Mientras tanto, paralelamente la gobernadora hacía conferencia de prensa para hacer nuevos nombramientos e informa que había retirado el nombramiento de Natalia Catoni. Y dice, ¿what? Pero que aparentemente se le hizo o muy tarde o como fuera, y el Senado la liquidó sumariamente. Pero la gobernadora ya tenía sustituta para Natalia Catoni y nombró a nuestra querida, excelsa amiga y miembro legendaria de nuestros paneles, Valerie Rodríguez Erazo, la hija de Charlie Rodríguez y de Cassie Erazo. Pero de nuevo, no solamente la casta, ¿verdad?, de casta le llega al galgo, como dicen, sino que Valerie se ha ganado el puesto con más de 20 años de experiencia en el derecho público y obviamente como este servidor, ella y su esposo fueron víctimas
de la difamación y fueron corridos del país por un tiempo. Hay algunos que pudieron regresar y otros que no. Y en ese contexto, quiero señalarles a ustedes, no quiero desenfocarme, cada noticia va separada. El nombramiento de Valerie es una cosa, pero quiero volver. Y a la misma vez nombró la gobernadora en esa misma conferencia de prensa a Astrid Piñero. Él hizo un juego de sillas musicales que la movió de OTSEC, la oficina que antes era de comunidades especiales, y la nomina como procuradora de la mujer Astrid Piñero. Y entonces nombra a Roberto Lefranc Fortuño, que fue uno de los delegados de la estadidad y que hizo campaña por ella, a sustituir a Astrid Piñero en OTSEC. Pero todavía no hemos resuelto el incidente. Pretender explicar esto de la manera más rosita posible o fresita posible sería engañarlos a ustedes. Aquí hay varias cosas en el tintero. Y como yo no sé lo que ocurrió entre Carmelo y Natalia Catoni, y no nos han dicho, tengo que asumir que tiene que haber sido bastante fuerte. Como tengo que asumir también que esto no es iniciativa de Tomás Rivera Schatz, sino que obviamente esto fue, Carmelo llevó a la banca su ficha y las cambió. Y dijo, ok, esta tenemos que cortarla por esto y por esto y por esto. Pero que no se haya consultado con la senadora, con la gobernadora, cosas que no sabemos, porque a lo mejor se consultó. Pero como nadie nos dice nada, se la fulminaron, se la cargaron, literalmente. La gobernadora sabía eso. De manera que al nombrar a Catoni como segunda en AAP, en la Alianza Público-Privada, que no requiere confirmación del Senado, quiere decir que se le había notificado a la gobernadora, pero la gobernadora no le dio tiempo de retirar el nombramiento. Tiene que haber sido eso. Lo que me hace pensar que este bollete lleva tiempo cuajándose. Y yo creo que cada cual tiene derecho a hacer lo que le da, lo que le confiere la Constitución y la ley. Yo creo que la gobernadora tiene derecho a nominar y a tener la gente de su confianza. El Senado tiene derecho a dar su consentimiento, su consejo o a rechazar. Y la gobernadora tiene el derecho de jugar sillas musicales e intercambiar sus fichas rápidamente. Ese no es mi problema. Mi problema con todo esto es la falta de transparencia. La falta de honradez. Porque si Natalia Catoni violó la ley, como dice Carmelo, entonces Natalia Catoni tampoco está facultada o preparada para ser segunda en la AAP. Y lo mínimo que teníamos era que se le diera el debido proceso de ley para nosotros entender que había, como ya se citó a Víctor Ramos para el día 27, para el careo con Carlos Díaz Vélez. Y ya mismito vamos a tocar este tema. De manera que nos hemos quedado todo el mundo aquí con la boca abierta. Porque lo mínimo que refleja esto es, estoy seguro que es una falta, no es una falta de comunicación. Ya la gobernadora estaba preparada.
pero transparencia. De todas las partes. Haberles dicho el por qué. ¿Por qué se rechazó el primer nombramiento rechazado? ¿Y en qué constituye y si hay fundamento a las alegaciones de Carmelo Ríos? ¿Por qué? Porque la gobernadora lo que hizo fue cambiar la baraja y la mandó para una agencia donde va a tener mucho más poder. Ser segunda en la AAP es mucho más poderoso, a mi entender, que ser secretario de DACO. Y no es para menospreciar el trabajo de los secretarios de DACO, pero son dos funciones totalmente distintas, empezando por el presupuesto y lo que se maneja y las responsabilidades. Por lo tanto, había derecho a saber. Lo otro es por qué la gobernadora, sabiendo que esto venía, no retiró ayer el nombramiento. Porque esto no es de la Manga Productions, y si es de la Manga Productions, es altamente preocupante. Pues póngale que no lo retirara ayer, lo pudo haber retirado a las 8 de la mañana y no esperar que se constituyera el pleno, el día de sesión. Lo que hace uno, y perdonen que esté especulando, pero es que no nos han dado margen que no sea para la especulación. La otra razón es, obviamente, esto es un evento donde las relaciones entre el Senado y la Fortaleza no están muy bien. No están muy bien. Y no estoy echando aquí culpa a nadie, pero esto es una tirantez totalmente innecesaria y autoinfligida. Porque para bien o para mal, si el Senado no quería confirmar a Natalia Catoni, todo lo que había que hacer era retirar el nombramiento a tiempo y sustituirlo inmediatamente. Entonces lo otro es que te lo convoyan y eso les resta lustre a lo que es un proceso honroso donde una gobernadora nombra jefe de gabinete. Astrid Piñero va a un puesto de 10 años que tiene que ir a la aprobación de las dos cámaras, la procuradora de la mujer. Roberto Lefranc Fortuño va a trabajar con comunidades y cada cual tiene sus méritos. Y no le tengo que decir de Valerie Rodríguez, que obviamente la he visto desde niña. La he visto crecer, hacerse mujer, madre, esposa, pero una feroz abogada, litigante y de opiniones. Es una profesional de tres pares. Que de hecho, yo creo que Valerie está preparada para puestos más altos, pero la gobernadora dijo que le había ofrecido y finalmente aceptó este. Y el puesto de ¿cómo se puede fracasar siendo secretario de DACO? Yo no les sé decir a ustedes, porque si hay una agencia que es dulce, es como Recreación y Deporte, ¿verdad? Son agencias que usted sirve, usted es creativo. Y bueno, el mejor ejemplo de eso es, y yo lo he dicho con mucho orgullo, el mejor secretario de DACO se llama Alejandro García Padilla. No ha habido uno mejor que él. Como gobernador fue otra cosa. Pero porque le dio lustre antes. ¿Por qué? Porque es como usted usa, no es el presupuesto lo que tiene. Y es una agencia que se presta, es simpática. Si se sabe hacer en coordinación con el comercio, sin aplastar al comercio, defendiendo a los consumidores, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede rechazar
un secretario de ACO, yo no sé. Pero obviamente aquí hay unas cosas que mañana serán la comidilla. De hecho, ya tengo entendido, ya Ferdinand está preparando el fricasé de esta noche. Y este es el tema que Alex y Ferdinand lo agarran y lo exprimen, ¿ok? Yo me imagino que saldrá algo y hoy el presidente del Senado, que nunca se esconde para nada, y el propio Carmelo, ya mañana sabremos qué hay en esta olla. Esa es la primera nota que tengo para ustedes. Fíjense que son 3 noticias en una. La decapitación de Natalia Catoni, la resucitación de Natalia Catoni como segunda de la AAP, los nombramientos que hace la gobernadora y obviamente la historia detrás de la historia. What the hell is going on? Who's in charge? Sin contar la tirantez. Perdóneme, pero como no me han dado materiales, esto luce como tirantez. Mañana me mandarán un buenos días diciendo aquí no hay ninguna tirantez, aquí todo está bien. Ok, so be it. ¿Cuántas veces el tiburón y este servidor no hemos diferido en un montón de cosas y coincidido en otro montón más? Pero está ahí. Y me parece a mí que el fallo mayor está en la esquina de la Resistencia. Está allá. Porque esto era innecesario completamente. Y se ve como de la manga Productions. Es autoinfligido. Ok. Lo que me lleva a otra de las noticias de la tarde. Carlos Díaz Vélez se ha convertido en el payaso del Partido Popular y el hazme reír. Lleva un mes cacareando que Víctor Ramos es un pillo, que se embolsilló 1.4 millones de dólares, que los usó para su uso personal, que se lucró, que es un corrupto. 3 semanas, al punto que le han mandado un apercibimiento de que mejor se calle o va derechito para la difamación. Y hoy nos estuvo esperando todo lo que da, que si hoy iba a hablar, iba a demostrar todo lo que había. Reculó, echó para atrás, no presentó cheque, no presentó transferencias de dinero, no presentó evidencia de lavado de dinero, no presentó las cuentas de Víctor Ramos. Es decir, no presentó una sola pieza de evidencia que fundamente su alegación de que Víctor Ramos se robó 1.4 millones de billetes en las narices de la Junta del Colegio Médico, de la cual él formaba parte, para un proyecto loco de salud para el cual él votó. Y después que nos ha tenido pendiente a todo lo que da, el tipo, Cuca, esto se llama foreplay. Foreplay. Ni que fuera un consolador que le prestó el otro Carlos Díaz. Y nos cambió el cuento. Ahora no es que Víctor Ramos es un pillete que se embolsilló el dinero. Ahora el cuento es que efectuó pagos a un prestamista que le prestó dinero y que es un usurero porque cobra intereses de, oiga, a todo lo que da, como si fuera un gángster. Y que contrató y que un familiar por $85,000 y a la misma vez
le dio al prestamista 41 cheques por $150,000 en total, y que al familiar que contrató le pagó $85,000, y que contrató, oigan el cuento por mi madre, el amigo del familiar al que le pagó $125,000, y encima de eso dejó expirar las licencias para poder comprar un plan de salud que estaba chavado. Usted dice, espérate, papá. Ya no me estás hablando de delitos. Ya no me estás hablando de un atraco a mano armada. Ya no me estás hablando de... Me estás hablando de irregularidades administrativas en la gerencia del colegio médico, que es otra cosa totalmente distinta. Sí, si ese hubiese sido el cuento desde el principio, de que Víctor Ramos no sabe administrar ni un kiosco en Luquillo, pues yo puedo entenderlo. El tipo es un inepto, no es gerente, no es administrador. Se le perdieron 1.4 millones o despilfarró 1.4 millones. Pero bajar de acusación criminal, de robo y de investigaciones federales y todo lo que hay, lavado de dinero, y bajarlo a esto, eso es una falta de respeto a los periodistas de este país, al pueblo que ha estado pendiente a esto. Y es una payasada. ¿Y sabe por qué reculó? No solamente porque lo tienen bajo apercibimiento a él y al colegio médico. Y una vez un abogado le escribe la carta y le dice, papá, estás difamando a mi cliente, echa para atrás. Si vuelves a hacerlo, es malicia real. Sino también porque esto es un escándalo del Partido Popular. Esta es la gran chapuza de Pablo José Hernández Rivera. Con esto se estrena, con estos trucos sucios, porque Carlos Díaz Vélez es un alicate de Pablo José. Un alicate, vienen de los mismos vecindarios excéntricos, de blanquitos a todo lo que da. Esto es una chapuza, un truco sucio. Yo esperaba que me presentara los cheques de robo, firmados por el propio Víctor Ramos. Un cheque a nombre de Víctor Ramos por 1.4 millones de pesos o 700,000 billetes. No me venga con el cuento que fue que contrató a un primo, que contrató al amigo del primo, que un usurero que le prestó dinero y que lo hizo sin el aval de la Junta. Entonces, estamos hablando de un problema de administración que sí es relevante cuando se va a considerar la nominación de Víctor Ramos como secretario de salud, no solamente como secretario de salud, sino como el garante, como el gestor que cuida los fondos federales del plan de salud del gobierno también. Y por lo tanto, si no sabe ni administrar la porquería de presupuesto del colegio médico, ni 1.4 millones de pesos, ¿cómo usted le van a dar 6 billones de billetes para cuidar? Eso es otro asunto. Pero si desde un principio nos hubieran dicho eso, pero lo que pasa es que no hay sangre. Eso es una porquería administradora, eso no le interesa a nadie, qué ha sido ni qué. Eso, no hay sangre para eso. La sangre corre cuando tú acusas a Víctor Ramos de ser un pillete. Y usted examina dónde está el Partido Popular hoy. Porque esto es la gran chacota, esto es un operativo de Pablo José. Si usted busca el timeline de las declaraciones del Partido Popular desde el principio, con las declaraciones de Carlos Díaz, van a la par, en concierto, en armonía. ¿Y dónde está el Partido Popular? Pues ahí está Héctor Ferrer cuestionando
los salarios de Francisco Domenech y Verónica Ferraioli, porque dice que la gobernadora no les podía otorgar diferencial por ostentar dos cargos. O sea, en serio, Héctor Ferrer. Papá, vete a limpiarte los mocos, porque la verdad es que tú no has salido de los culeros todavía. Estar preocupado, en primer lugar, Francisco Domenech y Verónica Ferraioli probablemente se metían el doble cuando estaban en la empresa privada. Ella como jefa de la oficina federal de la comisionada y él en su trabajo como abogado. Tienen que estar los dos locos para meterse los dos al gobierno. Pero en serio, que si se ganan 130,000 o 200,000, en serio, ese es lo que se le ocurre a Pablo José discutir. Oye, ese es el Partido Popular. Todos los días se lo probamos aquí. ¿Cuántos chamaquitos más? ¿Ah? Con eso los dejamos y antes que nada, y vamos a darle, hay gente preocupada por la noticia que salió esta mañana de los beneficiarios del Seguro Social. No les van a recortar su pensión. Ante las alegaciones de que ha habido tanto fraude, de muertos cobrando por año y de gente de 200 años cobrando, de 100 años cobrando, el Seguro Social ha asumido una nueva postura cuando usted va a tener que trabajar una reclamación con ellos o decir me cambié de dirección o cambié de cuenta para el depósito. ¿Okay? Todo aquel beneficiario de Seguro Social en lo sucesivo tenga que hacer reclamaciones o pidan cambios de cuenta de depósito, tiene que suministrar identificación. Si lo hace vía internet, pone copia de su pasaporte o de su licencia de conducir, Real ID o algún tipo de la documentación para identificarse. Y en segundo lugar, si no puede hacerlo porque no tiene computadora o lo que sea, al visitar personalmente las oficinas del Seguro Social, cuando usted haga el reclamo o el trámite, tiene que llevar su identificación. Eso es todo. Para que sepan que usted ni se ha muerto y usted no es otra persona. ¿Ok? Así que está ahí. Hoy también hay otra noticia que nos consternó mucho y es dos turistas fueron magullados malamente. Uno quedó totalmente inconsciente por alegadamente por un comerciante en la placita de Santurce, en un incidente violentísimo captado en video. Y hubo una discusión. Mire, este es el sembradío de odio que los medios han hecho en contra de los turistas y en contra de nuestros conciudadanos americanos. Esto es lo que nos está llevando a la violencia. Extranjero, ¿qué tú haces aquí? Estás invadiendo, estás desplazándonos a todo lo que... Este es el tipo de cosas que lo hemos advertido que va aumentando. Así que eso es otra de las notas que tenemos para el día de hoy. Y la más importante de todas, hoy alguien cumple años. Así que vamos a celebrar el cumpleaños no de Matusalén, sino de Garriga Picó, que tiene un par de añitos más que yo, a todo lo que da. Felicidades, José. La felicitación, saludo a todos los que nos escuchan y aquí al licenciado Igartúa. Son 77 años, Luis, lo puedes decir. Está bien, pero eso no importa. Yo tengo 73 y estamos como Coco los dos, jorobando el parto.
Y hay que decirlo para que no parezca que uno está cogiendo el seguro social indebidamente. Ahí viste, Chris te puso la musiquita y todo eso. Lo que faltó fue el bizcocho, pero no lo hay. ¿Quién dijo? Por aquí, Igartúa se puso con algo y trajo un bizcocho ahí. Ah, está bien. Mira, Bueno, vamos a empezar con la nota. Vamos a analizar lo que pasó hoy. O sea, todo el mundo está pendiente. ¿Qué rayos fue lo que pasó hoy con Natalia Catoni, con los nombramientos, con la descarga que le hizo Carmelo Ríos? ¿Ustedes tienen más información de la que yo tengo? no, Luis, yo no tengo ninguna información más de la que tú tienes y la verdad es que es una cosa, esta clase de pelea, a mí they turn me Tú lo has off. descrito como una pelea. Es que son peleas, son pequeñas trifulcas, están midiendo el poder, ¿entiendes? Están midiendo a Es ver un power play. quién lo tiene más grande. Es cuestión Ok, sí, la oreja. del poder. Y pues no sacamos nada con eso. Por otro lado, pues como hemos dicho en tantas ocasiones, esa es la manera que está construido el sistema americano y que nosotros lo heredamos y construimos nuestra constitución así. Si no hubiéramos querido que hubiera controversias con los nombramientos entre el gobernador y el Senado, pues no hubiéramos puesto la confirmación por parte del Senado. Y ya está, según la gobernadora nombraba, como nombra a toda una serie de personas que no tienen que ir al Senado y los senadores no tienen nada que decir. Pero tú fuiste senador. En el caso que ¿verdad?, que un candidato no tenga los votos, no es, o sea, generalmente se le notifica y obviamente a la gobernadora se le notificó porque ella tenía una sustituta rápido. Pues la gobernadora quiso, probablemente, la conclusión que podría sacar es que la gobernadora quería que el Senado la colgara para que entonces el Senado tiene el hecho de que colgó a esa persona. Entonces, eso todo lo que uno hace es una forma de expresión. Y el Senado, ella hizo que el Senado se expresara. A lo mejor ella pudo haber retirado el nombramiento de antemano, pero dijo no. Es una opción. Quédese ahí para que lo sepa. Así hay, en el mundo legislativo eso es así. Hay veces que el presidente del Senado nunca baja un proyecto que sabe que no va a salir, que no se lo van a aprobar. Sobre todo si es un proyecto que él mismo promueve. Y no estoy refiriéndome a Tommy únicamente, estoy diciendo cualquier presidente del Senado, pues no permite que baje un proyecto que se lo van a colgar. Excepto si lo que quiere es que se lo cuelguen para entonces decirle, mira, esta gente colgaron el proyecto que yo tenía que hubiera dado y aquel otro beneficio. Entonces... O sea, en este caso el hacer nada es hacer algo. Porque es que es así, tú puedes pecar por acción o por omisión, o tú puedes hablar por omisión, que es básicamente decir, vamos a dejar eso así, que se desplace a otro lado y no haya un voto, o puede decir, no, voten para que sepa la gente cómo ustedes votaron. Pero esa lucha de poder es lo que decía Madison que tenía que pasar, y Hamilton. Madison y Hamilton en el Federalista decían, es que para que ninguno tenga el poder completo, hay que hacer que el otro tenga poder y que se confronten. Y ponerlos a pelear uno por el poder. Sí, lo que está pasando ahora mismo entre la Cámara Judicial, el Ejecutivo y todo eso, o sea, esto es parte de un gobierno republicano. Eso es así. Okay. Mientras cada cual actúe dentro del ámbito que la Constitución le asigne, pues eso es lo que hay. Gregorio, la óptica no fue muy bonita. Buenas tardes, Luis, a ti, a Garriga, quien además de desearle buenas tardes, le deseo muchas felicidades en su cumpleaños, que sean muchos más. Así que estamos aquí por lo menos 20 más tienen el tanque, ¿sabes? Bueno, pero por lo menos 20 más. Pero no exageremos tampoco, Luis. Oye, dame usted.
Oye, papá, 20 más. Yo cojo 25 feliz de la vida. Y entonces aparecería en las listas de Elon Musk, un hombre de 103 años. Yo sé que tú estarías dispuesto a quebrar el seguro social. Mira, Luis, yo, igual que he dicho en otras ocasiones anteriores, yo estoy en primera instancia de acuerdo con Garriga. O sea, yo toda la vida he sido, quizás a nivel sea una cuestión filosófica, pero yo siempre he creído en que verdaderamente en que el sistema se enriquece cuando verdaderamente cada cual ejerce su poder dentro del marco operacional, el marco constitucional que cada cual tiene, y como tú bien lo dices, lo estamos viendo a nivel federal, que es inusual que, por ejemplo, un juez del Tribunal Supremo haga expresiones y John Roberts entendió que era el momento de hacer un tipo de comentario y lo hizo en Estados Unidos y el sistema no se ha caído. Ahora, esto no le quita que podamos analizar las dinámicas, la óptica y las dinámicas internas que se están dando, y definitivamente yo creo que el error que a veces definitivamente de primera instancia no aparenta que no hay una comunicación, ¿verdad? Pero yo... Buena. ¿verdad? Puede que haya comunicación, pero no es buena. Exacto, pero yo creo que hay veces que nosotros quizás cometemos el error de analizar cada nombramiento independientemente y no los tomamos como la dinámica completa que representan. No todos los nombramientos han ido a evaluación, y en ese proceso es posible, y estoy especulando totalmente, que la gobernadora, como todo aparenta, tenía conocimiento de lo que estaba pasando, ya tenía una sustituta, tenía la persona afectada el conocimiento de lo que estaba pasando también, o sea que no la cogió de sorpresa, ni tampoco fue que le hicieron un daño particular de parte de la gobernadora, sino que había un nombramiento posterior. Y yo creo que de la forma de ver esto es decir, bueno, pues sí, apúntate esta colgada de una persona, y ya no es tan fácil que me cuelgues los próximos, porque entonces poco a poco... Entonces ya se ve. Pero además, permítanme que Sí, te claro que añada sí. esto. Seguro, ¿no? Somos tres nada más, así que vamos suave. También puede ser una metida de pata. O sea, Claro, estamos siempre especulando aquí. Estamos especulando, suponiendo de que hay racionalidad y conocimiento y todo lo demás. Puede ser que se le pasó y no retiraron a tiempo. Tan sencillo como un trámite clerical que no se hizo oportunamente. Como a John Adams, se le olvidó, a Madison se le olvidó de entregarle el nombramiento a Marbury. Exactamente. Sí, bueno, oye, puede ser lo que se llama en buen español un F-up. Sí. Pero, alguien F-up. Pero yo creo que quitando el personalismo, yo creo que sí hay una dinámica donde cada cual está marcando su espacio, sus delimitaciones, y que en ese proceso a veces se da eso, decir, bueno, pues entonces si tú vas a optar por usar tu baraja, en este caso se te están acabando las barajas, porque de lo contrario parece un patrón. Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es que haya habido se haya insistido inicialmente, aunque hubiese una contingencia ya preparada. O sea, tenemos muchas especulaciones. Lo que yo creo que es importante es lo siguiente. Sí, de primera instancia parece que hay una controversia que no debería trascender, pero por otro lado, si hay algo que a mí toda la vida nunca me ha gustado, y como digo, no sé, no es por ser purista, pero por ejemplo, cuando siempre se hace esta idea de que el gobernador es el que dirige ¿cómo se llama esto? El caucus, el caucus legislativo, sí, del partido. Aunque fuese verdad en términos prácticos, a mí es algo que yo rechazo, porque yo creo verdaderamente que en ese proceso nos enriquecemos, y que el sistema se afecta en la medida que tú cuartes ese análisis. Es uno de los problemas que yo creo que históricamente ha pasado en Puerto Rico, que hemos dejado ese análisis y todo el mundo se ha convertido en todo una negociación o algo tras bastidores, y que a veces no hemos logrado que el sistema se autorregule públicamente, que yo creo que es parte del ejercicio, porque crea suspicacia en el pueblo. El problema es que cuando estas cosas no se dan y se dan sorpresivamente, pues crea una suspicacia en el pueblo, y yo creo que hay veces que hay que ver si los tribunales están en desacuerdo a veces. Para eso tenemos tres ramas. Pero dicho lo anterior, Luis, lo mejor es que el liderato del Senado y el Fortaleza
se pongan de acuerdo en cómo van a hacer las cosas de una manera lo más fácil posible. No hay duda que el Senado tiene un poder, y yo defiendo, como ex senador, defiendo el poder que tiene el Senado. Pero el poder, como señaló el compañero Igartúa, a veces conviene no utilizarlo. Es mejor hacer las cosas sin tener que meter la fuerza, hacer uso de la prerrogativa que uno tiene. Y en ese sentido, pues me parece que todo esto le debe sonar una alarma tanto en Fortaleza como en la presidencia del Senado. Vamos a coordinar esto mejor la próxima vez. Bueno, y la respuesta del Partido Popular ha sido que ellos están muy interesados en los salarios de Domenech y de Ferraioli. O sea, se puede ser más pusilánime, se puede ser más tontejo. En un momento como este, lo que se les ocurre es estar pendiente al salario de los jefes de agencia. Mira, Héctor Fejel, el dictador nuestro, Mujica, se gana fácilmente entre salarios y beneficios marginales $1.000.000. Vete a pelear allá, monta el piquete allá. De aquí esto. Esa es la doctrina de ensuciar el agua, en un tema llanito donde verdaderamente no hay fundamento. Ellos saben el resentimiento general que hay en el pueblo por las situaciones que ha pasado Puerto Rico, que son un tema fácil, como a veces yo le digo, la política de alcapurrias y bacalaitos. Ellos ensucian el agua, ellos mancillan, y posteriormente eso no queda en nada porque es que no hay impropiedad aparente. Obviamente una persona que tiene varios puestos en el gobierno tiene derecho a un diferencial, y eso ha pasado históricamente. Eso no es algo nuevo, esto no es un escándalo, esto no es nada. Si ellos quieren evaluarlo porque entienden que hay algo fuera de lugar, de que hecho, lo hagan. tomando en cuenta la inflación, están cobrando sueldos menores de lo que cobraban de lo que en los ganaban, años sí. 90. Y mucho menos, como dijo Luis, de lo Miren que cobraban esto. en la empresa privada, que es un criterio Este fue el importante. partido que hace 12 años le entregó a aquella Lisa Wassernaim un contrato a ella y Alex Partners de 54 millones de billetes. El mismo partido que le pagó a aquel pájaro que dirigió energía eléctrica por 2 años un Golden Parachute para caída de dorado de casi $500,000 de billetes. O sea, ¿qué están hablando? ¿Qué están hablando? Es que andan en la luna de Valencia. Ellos creen que regando excreta pueden llegar a algún sitio. Y ese ha sido el estilo de Pablo José. Ese ha sido el estilo de Pablo José. Eso quiere decir que no tienen otros argumentos, que no tienen argumentos sustantivos. Cada vez que puedan, pregúntenle a Pablo José cómo va a definir el Estado Libre Asociado. ¿Cuál es la definición que se le escapó a Muñoz, que se le escapó a Hernández Colón, que se le escapó a todos los otros líderes? A ver si él la tiene, si es que la encontró, si es que los estudios en Harvard le dieron la oportunidad de en 4 años en el Departamento de Ciencia Política redactar una definición de 2 párrafos de Estado Libre Asociado o de 10 puntos particulares. Sí, que le pregunten a ver si en California, ya en ¿cómo se llama? En la universidad en Stanford, pudo desarrollar argumentos jurídicos para encontrar que el Estado Libre Asociado es un estatus que no es territorial, como dice el caso de Sánchez Valle, que Puerto Rico tiene alguna, a ver si encontró de dónde surge la soberanía de Puerto Rico, que sabemos que no existe por Sánchez Valle, que nos explique eso, que nos explique cómo, no siendo ciudadanos, siendo ciudadanos pero no teniendo representación, estamos mejor que si fuéramos ciudadanos y tuviéramos representación en el Congreso. Que nos explique cómo no poder votar por el presidente es mejor que votar por el presidente. Que nos explique. Pero todo fíjate, Garriga, yo creo que estás dando en el punto, pero eso está relacionado a otra cosa. Por alguna razón se me está apareciendo esta camada nueva de jóvenes del Partido Popular, a la que hubo quizás a principios de entre el 2000 y 2008 y eso, que llegó un grupo de personas nuevas que hicieron eso precisamente. En lugar de buscar las ideas,
se concentraron exclusivamente en mancillar a la oposición y en perseguir la oposición. Y con eso hay que tener cuidado, porque precisamente la primera señal es lo que tú estás indicando. Cuando tú ves personas jóvenes, bien educadas, que tú esperas que vengan unas ideas de vanguardia y unos cambios, y todo lo que estamos viendo es exactamente lo que vimos Chiquillada. hace 20 años, sin Sí, sustancia, sí. sin contestaciones, pues entonces uno tiene que decir, espérate, lo que aparenta es que lo que quieren revivir no es el partido bajo unos ideales sólidos, sino lo que quieren es utilizar estrategias del pasado que yo creía que habíamos trascendido para ver si se pueden colocar de nuevo en el poder. Y Vamos eso, a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de la reculada que ha dado el presidente del Colegio Médico, cambiando la historia completamente sobre Víctor Ramos. Y obviamente esto es un sainete que estará con nosotros hasta por lo menos el 27 cuando se celebren la vista y luego vaya a votación el nombramiento del secretario de Salud. Vamos a la pausa y regalo de cumpleaños tendrá que analizar la profunda noticia de primera hora hoy. Bad Bunny posa en calzoncillos Calvin Klein. Realmente el periodismo nuestro ha llegado. Bueno, yo no entiendo por qué no grana, ¿verdad? Que eso es lo que usa el sapo concho, calzoncillos grana, Calzoncillos grana. hechos en casa. Pero él también ha salido en traje y en falda y en toda clase de vestimenta. Él no tiene, él se viste con todo lo que encuentra, porque sencillamente Bad Bunny es un performer, ¿verdad? Pero no es Bad Bunny, la historia es la prensa. Que eso sea historia de prensa, oye, la verdad que... Bad Bunny puede hacer todo eso porque pues no es nada raro. Bueno, vamos para Carlos Díaz Vélez, ya reculó, ya el problema no es que hay cheques o que se robó el dinero o que hubo transferencias a sus cuentas, ahora el problema es que Víctor Ramos efectuó sin el permiso de la Junta, cogió préstamos de un usurero, contrató a un familiar y contrató al amigo del familiar y dejó expirar una fianza. Cójanlo por ahí, Gregorio. Esto es un cuento. El chiste se cuenta solo. mira, Luis, lo que está pasando aquí es lo mismo que lamentablemente ha pasado con la mayoría de las asociaciones y grupos sociales, lo que pasa todos los días, lamentablemente, en la propiedad horizontal cuando se reúnen los dueños de un apartamento. Y es que hay un grupo de personas que lamentablemente no sabe el lugar, el sitio y la forma en que se tienen que hacer ciertas cosas y aprovechan la posición para proyectarse de otra. El issue aquí no es si en los méritos hay unos planteamientos de análisis internos de unas transacciones o de unos procedimientos que no él en su calidad de presidente, sino que la entidad entiende que no se cumplió con los parámetros adecuados. El problema aquí es que aquí lo que estamos viendo es una persona que se está proyectando políticamente y que se está proyectando políticamente con la idea de afectar a otra persona que sabe que tiene relación con otras personas de la administración, y eso es todo lo que se está haciendo aquí. Se está tratando de utilizar la figura de esta persona para ver si se llega a lanzar lodo sobre la administración completa. Y eso es reprochable por muchas cosas. Número uno, ese no es el proceso adecuado. Esto es lo último. O sea, que aquí en vez de pedir una auditoría, hacer un análisis, hacer los referidos en ley que sea, lo que corresponde es que el presidente se pare y haga una conferencia de prensa política y se inserte en la discusión política, número uno. Número dos, pues por eso es que se han eliminado todas las colegiaciones compulsorias, y por eso es que entidades que en su momento quizás tuvieron un prestigio, mire, ni los independentistas en el Colegio de Abogados se quedaron, la mitad se salieron. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, independientemente de si tú estés de acuerdo con lo que esté diciendo, quieren que utilicen tu dinero para eso. Las entidades son para otras cosas, y mucho menos cuando la agenda es política. Si uno entiende que internamente en una entidad hay algo que es impropio, pues mira, uno va a los procesos internos primero. Si tiene que pedir una auditoría, pide una opinión legal externa, y de ahí uno parte a hacer las cosas que hay. Y si ellos entienden
que han hecho unos referidos y que eso debería incidir como cuestión de política pública en el nombramiento, pues que hagan una ponencia y lo presenten a la comisión de nombramientos del Senado que está haciendo la evaluación para que lo evalúe. En ausencia de eso, lo que hay es un show mediático político y yo lo tengo que rechazar como miembro de varias asociaciones profesionales en Puerto Rico, número uno, y número dos, lo hago como ciudadano, porque esa no es la forma y tiene que haber un momento donde dejemos de mancillar a la gente, porque entonces nadie después quiere participar en la gestión pública porque no hay beneficio. Entonces lo que hay es que no podemos aceptar la premisa que todo aquel que se meta en la cuestión pública tiene que aceptar que le dañen la reputación. Garriga Pico. Pues mira, Luis, yo creo que además de todo lo que muy certeramente ha dicho aquí el compañero Igartúa, ahí hay como algo personal entre estas dos seres humanos, y eso pues lo daña aún más, porque entonces ya hay, como tú decías ahorita, ¿verdad?, haciendo el paralelismo, actual malice, hay ganas de hacer daño a una persona. Entonces, si le añade el daño que quieren hacerle a la política, al Partido Nuevo Progresista, a la administración de Jennifer González, el daño que le quieren hacer a ciertas personas que mencionó aquí el compañero Igartúa, y el daño que personalmente le quieren hacer a esto, a mí esta clase de cosas la verdad es que me deja tan mal sabor en la boca que yo lo único que pensaría es que el Senado debe actuar con la mayor rapidez posible, escuchar todos los argumentos que se le presenten y evaluarlos como sea, pero acabar con este drama, porque esto es sencillamente comida para titulares y para noticias que al fin y al cabo no ayudan en nada a hacer un Puerto Rico mejor, ni a hacer un Puerto Rico más, una administración pública más eficiente. Lo que tenemos que hacer es, si hay algo sustancial, que lo digan, que se presente. Si no lo hay, pues el Senado lo confirme y cargue con la responsabilidad de haberlo confirmado. Así es la cosa, es que hay que actuar vertical, Luis. ¿Entiendes? Hay que actuar vertical. Es que mira, yo creo que el Partido Popular cometió un error de fondo en comprarle la teoría descabellada del robo. Hay más que base para uno cuestionar la capacidad de Víctor Ramos, desde su historial con las vacunas, desde su historial como presidente del Colegio Médico. Todo eso es suficiente base para cuestionar sus destrezas administrativas, ¿ok? No había que ir personal, ni acusarlo de delito, ni nada de eso. Con eso era suficiente, máxime cuando un gobierno conservador, que supuestamente es de MAGA, donde hubo y existe una fobia contra la vacunación, el historial, y contra la gerencia mala, y contra el despilfarro. Una vez lo elevan a categoría de federal y a categoría del FBI investiga, y el hombre se embolsilló, y entonces levantan la vara para aquellos que acusan, y a la misma vez facilitan la cuestión de que el hombre es víctima ahora. O sea, prácticamente le dan un pase gratis. Si esto no se prueba en las vistas, yo no veo cómo el Senado puede rechazarlo, porque se concentraron en lo que no era. No sé si ustedes piensan eso. Pero mira, Luis, si hay un programa donde aquí hemos siempre estado abiertos a discutir, hasta las primarias estábamos abiertos a discutir antes de que fuera popular la idea, pues claro que si hay algún planteamiento aquí, uno tiene que ser vertical, como dice Garriga, y como hemos sido siempre en la discusión aquí. El que tenga evidencia de algo erróneo, aquí nadie está pidiendo que no lo haga y que no vaya a los medios que la ley y utilice los recursos que la ley permite. Si ellos entienden como entidad que hay evidencia que impide que la persona entre a la posición, que sometan un documento. El problema no es ese. El problema es cuando el discurso público es indistinguible del discurso político. Ahí es que viene el problema, porque como tú bien dices, ya lo saca de los méritos, lo victimiza y lo saca del análisis que debería tener la oposición. Que hay un elemento político que siempre puede tener, sí.
Pero lo que suspica siempre es el uso de la posición, sobre todo la posición del presidente siempre, para querer trascender y posicionarse públicamente en temas que en este momento no son adecuados ni le incumben, no porque él no tenga derecho a hablar de las cosas que pasaron en la agencia, es que no hay una sustancia pública de lo que está pasando, ni se ha referido a los medios que se debió haber referido. O sea, alegaciones puede hacer cualquier persona. Y eso es lo triste que ha pasado, que es que todo el mundo se cree que uno puede hacer cualquier tipo de alegación, y repito lo que dije ahorita, ensuciar el agua y que se quede ahí, y que el que lo analice sin ningún tipo de remedio adicional, sin saber que está causando un daño irreparable muchas veces, no solo contra la persona, sino con la familia y otras personas que están asociadas porque estuvieron en posiciones importantes y dentro de la entidad, y que se sientan que hicieron su trabajo y que a lo mejor no tienen la voz para discutir esto públicamente. Y en ese sentido hay que ser responsable, y yo no creo que esta es la forma responsable de discutirlo. Que vaya a los medios que hay y presente la evidencia, y si procede, pues que proceda con todo el peso de la ley, pero así no es la forma de uno atacar este tipo de situaciones, porque vamos a volver a la época donde lo único que hay que hacer aquí es tratar de meter preso al adversario para ganar unas elecciones, y eso se tiene que acabar. Te digo, Garriga, una vez tú cambias el crisol de criminal a administrativo, perdiste. Si no puedes probarlo criminal, se acabó lo administrativo. Eso es, se echaron un bocado demasiado grande en la boca tratando de probar el caso. Y ese Pablo José. Caso criminal, y entonces le salió batata, y lo que pudieron es empezar a hablar de cosas administrativas y de falla. Eso sencillamente demuestra lo flojo que era el argumento que estaban trayendo, y como te digo, lo peor de todo esto es seguir alargando esta novela. Esta es una novela que deberían hacer los pasos para ver que se haga la investigación que haya que hacer y se cierre. Esto me parece a mí como cuando antes se utilizaba la posición del Contralor de Puerto Rico para utilizar cualquier falla administrativa que sí puede surgir durante un procedimiento, y que sí es importante señalarlo y que haya medidas correctivas, pero se utilizaba para destruir reputaciones y todo quedaba ahí. Lo que se hacía era, íbamos al periódico a ver todos los informes de Contralor, independientemente lo ínfimo que fuera el señalamiento que hubiese, ya ahí de ahí en adelante se utilizaba para mancillar la reputación como si la persona fuera un criminal. Y no podemos, repito, no podemos volver a eso. Tenemos que tener mayor discreción en la forma que utilizamos los medios para esos fines. Durante 4 años como senador no tuve ni un señalamiento de el Contralor. Muy bien. Completamente perfecto los informes. Pero es importante decirlo porque, mira, yo sí he visto en su momento señalamientos que son correctos, no estoy cuestionando que sean correctos, pero son meramente fallas administrativas que no tienen mayor consecuencia, y que sí es importante establecer las medidas correctivas para fines prospectivos, pero no causó un daño, no causó una ilegalidad, no causó una irregularidad, sí, hay... pero se utilizaba para mancillar la reputación de una persona. Y el proceso es de enriquecimiento constante. El proceso no es de estar cortando con hacha el árbol a todo el mundo todo el tiempo, porque de lo contrario, ¿con qué nos vamos a quedar? Con el peor talento posible para todas las posiciones, porque la gente decente no va a querer meterse en ninguna posición. De hecho, en este juego de nombramientos, hay tantas fichas que se pueden quemar. Es decir, aunque el Senado tiene el poder de hacer, cuando eran partidos opuestos, ¿verdad?, de prácticamente rechazarlos todos. Cuando son de un mismo partido, el Ejecutivo y el Legislativo, hay un número razonable, pequeño, de exclusiones, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Ya con Natalia Catoni quemaron la primera. Se habla fuertemente de que pudiera ser Yane Parra. Y entre Yane Parra y Víctor Ramos, esto, si no se prueba el robo, Víctor Ramos pasa con ficha. Y pasa con ficha sencillamente porque en la escala de valores, secretario de Justicia es mucho más importante que de Salud.
particularmente en estos momentos que salud está corrida por un sistema y una reglamentación federal para todo lo que da. Así que lo que han hecho es limitar la ficha que puede quemar el Senado. No sé, tú, Garriga, tú estabas ahí, claro, tú estabas en un gobierno compartido, Nosotros pero un sabes gobierno cómo... aguerrido. Aguerrido. Teníamos una batalla constantemente. Mira, Luis, en los nombramientos siempre tiene que haber un proceso de negociación, ya sea con el mismo partido, ya sea con otro partido. Pues tiene que haber un proceso de negociación y las personas que se nombren pues tienen que saber de que tienen que agradar a los otros. Ahora, hay ciertos momentos como los que estamos discutiendo ahora, donde hay una posición irrazonable de oponerse a unas personas, no por las razones válidas de que la persona no puede desempeñar la función para la cual se le está nombrando, sino porque hay un proyecto político, como explicó Igartúa, detrás de esa oposición, que lo que se desea es señalar unas ciertas cosas para convertirlas en un balón político que no tiene nada que ver con el nombramiento. Y encima de eso, pues aparentemente, como yo señalo, hay un ánimo personal en cuanto a todo esto. Entonces, esa es la situación que continúa dándose. Lo que tiene que hacer el Partido Nuevo Progresista, que controla tanto el Senado como la gobernación, es ocuparse de que esas diferencias se resuelvan en lo posible dentro de un ambiente de comunicación entre las ramas, no necesariamente a través de los procesos formales, porque dentro de los procesos formales entonces se utilizan por personas que tienen estas malas ideas, estos malos sentimientos, para tratar de explotarlos y convertirlos en en algo que le haga daño a la gobernadora o que le haga daño al Senado. Y eso yo creo que es lo que hay que resolver lo antes posible en términos de buscar de que los nombramientos se les haga la investigación, porque es correcto que tiene que hacerse la investigación. Muchas veces pues el gobernador o la gobernadora, la información que recibe pues no es completa sobre las personas que nombra, y entonces al hacer la investigación pues aparecen otros aspectos. O sea, no podemos quitar eso, pero lo que hay que hacer es trabajar de una manera eficiente para que no se convierta en un balón político cada una de estas investigaciones. Tengo otro tema, ya que estamos con lo legislativo y todo esto. Página 11 del Nuevo Día. Jennifer González envió proyecto para reglamentar la práctica del cabildeo, que crea un registro de cabilderos por ley. Hay uno, pero por orden ejecutiva, que todo el mundo se pasó por el forro, para evitar supuestamente influencias indebidas, y obliga a poner el nombre del cabildeo, el cliente y asuntos que tramitará. El proyecto tiene visos de inconstitucionalidad y de antiética. En primer lugar, ordena al Poder Judicial a establecer el registro de cabildero. Que yo sepa, en el Poder Judicial no cabildea a nadie. Lo que van es abogados a postular. Y ya hay un registro de abogados debidamente admitido. Y en segundo lugar, yo soy de los que entiendo que una legislación no puede imponerle ese tipo de requisitos al Poder Judicial. Segundo, hay que comprar un permiso. O sea, tienes que tener una licencia por $250 al año. Y los cabilderos, todo aquel que vaya a la legislatura, a una agencia administrativa, tendrá que informar, oigan bien, al gobierno 2 veces al año, cada 6 meses, las visitas a las agencias y a los legisladores, las personas contactadas y el asunto discutido. Estos informes son públicos y a mi entender eso viola la confidencialidad que debe haber con un cliente que espera que no sea
no se publique, ¿verdad?, en el periódico, su gestión o lo que sea. No sé, me parece que este proyecto lo hicieron con las patas. Creo que hay una coincidencia en que esto no es un asunto de urgente necesidad. No ha salido un escándalo extraordinario de esto. Esto es la respuesta de Domenech a los que lo acusaron de tener conflictos de intereses y todo eso, y él obliga a todo el mundo a tener tablilla con esto. Pero me parece a mí que tiene unos visos bien serios, Gregorio, de ilegalidad. Pues mira, Luis, no he tenido la oportunidad de leer el proyecto, ¿verdad?, para poder expresarme sobre los particulares, pero en cuanto a lo que tú dices, según tú mencionas, el esquema, pues no me parece que necesariamente satisface cualquier interés que pudiese haber por reglamentar. Te doy un ejemplo. Tú eres abogado contributivo, CPA. Tienes que ir a representar un cliente sobre asuntos contributivos Hacienda. Te reúnes con el subsecretario. Tú me quieres decir que tú tienes que informar cada 6 meses las visitas que hiciste a Hacienda como abogado contributivo, que ya tienes una licencia para ello, que no eres cabildero, ¿ok? Y encima de eso revelar cuál es el problema, o que se cuestionaron partidas de las planillas de tus clientes, o se omitieron fondos. Tú vas a publicar eso cada 6 meses. No, definitivamente eso plantea un no. problema. No, claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo, por eso digo, o sea, los ejemplos que tú estás dando, yo coincido contigo que presentan unos cuestionamientos constitucionales clave y desde el punto de vista del profesional lo ponen en una situación de 3 y 2, ¿verdad? Porque entonces lo que termina, si se aprobara bajo esas circunstancias, lo que terminas es no ejerciendo esas facultades por miedo a que entonces pierdas la licencia posteriormente por tener que estar cumpliendo con esa ley. Yo estoy de acuerdo, obviamente hay veces que hay proyectos que, como tú bien mencionas, a lo mejor son un poison pill, se tiraron para que se discutan públicamente y no necesariamente había tampoco una intención de su aprobación. En caso de que ese fuera el caso, que tampoco estoy aquí especulando, pues entonces tendría que revisarse, porque definitivamente cualquier proyecto, obviamente hay un interés apremiante del Estado en que haya ciertos límites para mantener la pulcritud del sistema, pero esos no son los términos en que se debe hacer, y mucho menos poner a un profesional en riesgo su licencia, porque definitivamente lo que vas a terminar haciendo es disuadiendo a los profesionales de participar en algo a lo que tienen derecho a participar, a lo que están posicionados con particularidad, con particular conocimiento para contribuir y participar. Así que tiene un chilling effect de que personas capacitadas con interés participen activamente en procesos para los cuales tienen un derecho constitucional a participar. Así Garriga, te doy otro ejemplo. Tú eres abogado de familia y un cliente te pidió que representaras para ver si puedes adoptar un niño en el departamento de la familia. Y tú vas y te reúnes con la secretaria encargada de adopciones y vas a buscar que te pidan en la lista, que ponen eso. Y, o sea, un asunto tan delicado como ese, relaciones de familia, adopción, tú tienes que ir a abogar y en cierto sentido a pedir por tu cliente. Lo tienes que revelar también. Bueno, yo no sé, primero hago la misma advertencia que hizo el compañero Igartúa. Yo no me he leído el proyecto, por lo tanto no puedo comentar sobre Yo estoy sacando de la prensa. Por eso, yo no he leído el proyecto, solamente puedo comentar las cosas en principio y a base de la información que sale en la prensa según tú me la planteas. Por eso yo quisiera primero que nada hablar de lo que son los cabilderos, ¿verdad? Porque es que el término cabildero es uno confuso, generalmente se ve como algo negativo porque la prensa se ha ocupado de decir que meter miedo con los cabilderos, como que los cabilderos son el cuco del mundo, y yo creo que eso hay que aclararlo. Mira, si tú eres una persona, tú eres una monjita y hay un proyecto para ayudar a unos niños con autismo
y ese proyecto se va a ver en la legislatura, la monjita va y visita en las diferentes oficinas para que se apruebe ese proyecto. Ella está haciendo una labor de cabildeo. Es una labor de cabildeo. No cobra ni un centavo. Lo hace por amor a Dios y amor a la... ¿Y un derecho constitucional? Pero aunque... O sea, llevar quejas y agravios. Hay derechos constitucionales que pueden ser, que tú dices, que como que le pueden causar algo malo a los demás. Pero es que este es un derecho constitucional que puede ser completamente bueno. Que también hay los cabilderos que cobran, que son generalmente profesionales, que son capaces de hacer estudios, por ejemplo, de viabilidad de ciertos negocios que se le proponen a la Asamblea Legislativa, o que tienen la posibilidad de saber cómo es que trabaja una tecnología, y que personas interesadas que pueden sacar un beneficio posteriormente de que se apruebe ese proyecto de ley, pues le pagan para que vaya a la Asamblea Legislativa y visite a unas personas claves y le explique qué es lo que está ocurriendo. Eso no tiene nada malo tampoco, aunque algunas personas en el largo plazo se beneficien de eso. De hecho, mi experiencia como legislador es que a mí me gustaba que vinieran los cabilderos, porque los cabilderos te traen información que para tú buscarla te va a costar muchísimo trabajo. Y entonces, lo importante que tú tienes que hacer como legislador es escuchar a los cabilderos de todos los lados, de tal manera que entonces tú tengas toda la información. ¿Qué tú quieres decir? No, es que no he terminado, pero... rapidito, es que en la rama judicial hay una figura análoga, es que están los peritos en los casos y se traen los peritos y el tribunal escucha más de un perito y decide. Y los peritos son pagos en los tribunales también y los contratan porque van a decir lo que la parte quiere, ¿verdad? Claro. Paga la parte para que diga un estudio que le favorece a su argumento frente al tribunal. Entonces, no hay nada malo, lo primero que hay que ver, no hay nada malo con los cabilderos. Que hay cabilderos que han cometido delitos porque han pagado y han hecho qui pro quo, eso hay delitos en todos lados. Hay gente que es corrupta en todos lados. Si el que haga eso debe ir a la cárcel. El que haga eso no debe permitírsele, el que pretenda hacer eso no debe permitírsele que lo haga. Pero no podemos de antemano tratar de limitar el derecho a que haya un advocacy, si lo quieres, usando el término en inglés, de diferentes puntos de vista, aunque las personas que lo hagan cobren por hacerlo y aunque las personas que paguen por eso en algún momento pudieran beneficiarse. Si todo se hace por encima de la mesa, porque es que dentro del mundo que vivimos, si vamos a hacer una carretera, Luis, si el pueblo de Puerto Rico decide que va a hacer una nueva carretera de San Juan a donde sea, o vamos a decir, de Ponce a no sé, a Guayama, a la carretera, alguien se va a hacer millonario. Eso es así porque es que vivimos en una sociedad donde esas cosas las construyen el sector privado y por lo tanto esa persona se va a hacer millonario y por lo tanto la persona, el que tenga una compañía de construcción de carretera puede estar muy a favor de ese proyecto, de la misma manera que va a haber ambientalistas que puede ser que estén en contra y puede haber personas que quisieran la carretera por otro lado. Entonces, los cabilderos son voceros de intereses que se van a confrontar y que de esa confrontación... ¿Y tú los quieres ahí? ¿Tú quieres tener eso, Garriga? Claro. Como legislador. Eso es lo que te digo, así que yo lo di y a mí me gustaba tener, venían los cabilderos de la asociación de bancos y yo me sentaba con ellos y me decían lo que me querían decir y de ahí salían y yo les decía lo que yo estaba de acuerdo y lo que yo no estaba de acuerdo y después llegaban los de las uniones obreras y me decían lo que ellos querían decir y cómo estaban en desacuerdo, de acuerdo o en desacuerdo con los diferentes proyectos y uno los escucha y no por eso, si algún legislador acepta dinero o acepta regalos o acepta cosas, endosos a base de eso, pues eso está mal y ahí tiene que, eso es lo que hay que velar. Así es que
Eso está bien. La licencia, si hay no debe haber licencia. Puede haber un registro sin licencia. Pero si hubiera licencia, si se le llama licencia a una identificación, debe ser gratis, porque no debe haber usted no debe tener que pagar un peaje para poder hablar con su legislador o para poder darle sus opiniones al legislador. Y lo que está completamente fuera de sitio es, como tú señalas, los informes sobre las acciones que tú has llevado a cabo para fomentar cualquier posición dentro de la Asamblea Legislativa. Eso invade no solamente el derecho a la expresión de la persona, invade también el derecho del legislador que tiene a recibir la información sin que se meta el Estado a tratar de limitarlo. Los legisladores tienen un derecho constitucional a investigar y a buscar información, y si alguien le impide que esa información llegue, está violando el derecho constitucional del legislador. Y dentro de la legislatura incluso, sé que hay que ir a pausa, ya ha habido intentos de presidentes de la Cámara de utilizar la factura para tratar de carpetear a los propios legisladores y coartarle ese derecho. Correcto. Bueno, voy a hacer la pausa. Está bonita esa camisita de cuadro que tiene Garriga Picó por Noti1 630, Noti1 TV, los ve ahí, celebrando el cumpleaños. Él dice que tiene 77, eso es embuste, tiene mucho menos. Regresamos, que nos tocan de cerca hoy también, y esta es preocupante. Portada de primera hora, ya hay 7 municipios que van a aumentar las contribuciones territoriales sobre lo que es casas, apartamentos, edificios, terrenos, solares. Muchos de ellos no han aumentado, 20 años sin aumento. Ahí están. Y está Camuy, Corozal, Culebra, Río Grande, Santa Isabel y Yauco. El problema de esto es que siempre lo aprendimos con el Willy Tax. Ustedes se acuerdan que una vez uno lo adopta, se convierte en viral. Y es muy probable que, dada la situación de los municipios, por lo menos la vasta mayoría de los, yo diría 60 municipios de los 78 que hay, van a aumentar contribuciones territoriales. Y esa es la peor contribución porque usted no la ve. Usted la paga en la hipoteca. Nunca sabe que está pagando más hipoteca cuando la ajustan, pero usted no la ve. Por lo tanto, los alcaldes pueden salirse con la suya, aumentar, y no tiene un costo político. Garriga y Gregorio. Pues mira, yo creo que Gregorio debe comenzar esta porque es el experto en contribuciones aquí, pero si quiere yo comienzo. No, como quieran. Cualquiera de los dos. Dio la casualidad que yo he trabajado con issues municipales presupuestarios. Pues dale adelante tú. Mira, lo primero que yo quiero comentar con esto, porque yo creo que hay que ser justo también con los municipios, es lo siguiente. El error más grande que cometió la Junta de Supervisión Fiscal fue que cuando comenzaron el proceso de análisis excluyeron a los municipios y partieron de una premisa errada de que operaban como operan en los estados. No se dieron cuenta que en Puerto Rico no siempre queda 100% claro la demarcación entre las responsabilidades del Estado y las responsabilidades del municipio. Hay cosas que son responsabilidades del Estado, pero históricamente los municipios se han encargado, aun cuando teóricamente no les corresponde, porque de lo contrario les afectaría la calidad de vida y viceversa. Incluso aquí la primera reacción del gobierno central para atender la crisis económica fue, en lugar de ellos hacer ajustes, obligar a los municipios que estaban en una posición relativamente buena financieramente porque tenían crédito y tenían fuente de repago, o empezar a pasarles responsabilidades del gobierno central, cuestión de que el impacto no lo tuvieran ellos que hacer los ajustes y los hicieran en los municipios. Así que de salida quiero decir eso porque quiero ser justo con los municipios, de que yo creo que es que la figura, más allá de lo que creemos, es mucho más nuance, como dicen en inglés, de lo que hemos visto, y que hay más áreas grises de lo que uno se cree. Ahora bien, dicho eso, si hago esa crítica a la Junta es porque parte del análisis y la reingeniería que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico y que lamentablemente no ha hecho, tiene que partir de los municipios
y de esa redistribución de responsabilidades y de qué funciones van a estar y qué poderes le vamos a dar a nuestros gobiernos locales y bajo qué parámetros. Esta idea de que se quiso vender de la autonomía municipal como si fuera un mini estado, pero a la misma vez tiene un montón de restricciones y nunca queda claro, lo que da es el margen para que estemos en lo que estamos ahora, en una situación donde, miren, esto es una respuesta ¿a qué? A que se ha hablado que se va a eliminar ¿cuál? El impuesto sobre el inventario, pues esto es un preemptive strike para cuando eliminen el impuesto por el inventario, si no hay una fuente de repago, el municipio esté tranquilo y ya de por sí, como subió las contribuciones, pueda responder por eso. ¿En qué cambia esto? Porque si los municipios siempre han tenido poder para cobrar sobre las propiedades, ¿qué es lo que se está proponiendo? Aumentar la tasa. Las tasas. Por eso que lo que estamos hablando aquí es de las tasas. De las tasas. Ok. Y ese aumento de las tasas lo que hace es levantar los fondos que, como tú señalas, no tienen de otra fuente. Pero eso se sabe constantemente aquí, que en algún momento, para poder bajar las contribuciones sobre ingresos, vamos a tener que aumentar esas tasas. O sea, que no es un proceso que no se sabía que iba a estar ocurriendo. Poco a poco se sabe que va ocurriendo. Lo que Luis plantea es que que si no es viral, se convierte contagioso, en viral y entonces sencillamente explote. Pero hay unos límites constitucionales. Claro. Hay unos límites constitucionales de hasta dónde puede, y no puede pasar el 10%, si recuerdo correctamente, el valor sobre el valor de la propiedad. Y entonces, lo que pasa aquí, Luis, como también estaba explicando Igartúa, es que el problema aquí es de estructura del municipio. Exactamente. Nadie lo quiere aceptar porque es políticamente explosivo. El que toque la estructura del municipio pierde las elecciones. Pero eso es lo que tenemos que resolverlo. No podemos continuar con la estructura del municipio como la tenemos en estos momentos. Puede haber 78 comunidades que sociológicamente se reconozcan como distintas y sean orgullosas de sí mismas y tengan juegos de pelota y tengan esto y lo otro. Pero no podemos tener 78 unidades administrativas que tengan una duplicación de esfuerzos, duplicación de gastos, que tengan toda una serie de cosas que no son que no son necesarias, que pudieran consolidarse en grupos más grandes. Entonces, dentro de eso, entonces puede venir una manera de tratar de aumentar las tasas para lograr eso. Pero es que lo que hay que hacer no es eso. Todo el mundo lo sabe. Hace 30, más 40 años que lo vengo oyendo. Aquí hay que retasar la propiedad, que es la mentira que nosotros estamos viviendo. El ajuste por combustible. Y que lleva a unas grandes desigualdades, porque hay propiedades que están tasadas de hace 50 años y pagan sobre esa tasación de 50 años. Y hay otras que se construyeron hace poco y pagan a base del valor reciente, pero eso aún así los descuentan a 1954. Pero o sea que es tal confusión lo que hay en eso, que sencillamente hasta que eso no se simplifique y se convierta en una estructura racional, no vamos a salir. Pero eso yo precisamente eso es lo que estaba diciendo, yo coincido 100%, o sea, el issue no es que se aumente una contribución, es que se está aumentando una contribución no dentro de un plan definido como tú estableces de reconceptualizar el gobierno, sino que se establezca una contribución para alimentar algo que es indefinido y es ineficiente. Y desde el principio ese es el problema, o sea, mira, aquí cosas sencillas y yo no quiero entrar en cada una, pero por ejemplo, la policía no siempre está claro donde, aun cuando en la ley establezca, no siempre está claro dónde se coopera, dónde se están gastando el doble. La estructura y la diferenciación entre la policía estatal y municipal no es la misma que hay en los estados. No se van a acabar las policías municipales, ¿sabes por qué? No sé. Porque la policía municipal la controla el alcalde. Y si el alcalde entrega a la policía municipal, no puede decirle, ven acá, policía municipal, vete a aquella calle y ciérrame la calle, que bien, que ahora vamos a hacer una parada por ahí de la escuela o de lo que fuere. Porque la policía estatal no coge órdenes del alcalde.
No, pero fíjate, en los estados, y yendo a lo que tú dices precisamente, en los estados coexisten las policías, pero el rol está mucho más claramente definido. Y por eso es que yo digo que el problema que hay aquí más grande no es ni, o sea, sí, podemos entrar en cada uno de los aspectos municipales, pero aquí hay un problema que es peor, es que no está claro en muchos casos dónde empieza y dónde acaba la responsabilidad de cada cual, y eso es nocivo para cualquier sistema, porque no sabes quién asume responsabilidades sobre qué. No Pero sabes déjame traerle nada. el modelo de Florida, por ejemplo. El modelo de Florida, cada condado, no cada ciudad, no cada pueblo, cada condado tiene su policía. Los condados, además hay lo que se llaman los state troopers, la policía del estado. Y a la misma vez hay una asociación de sheriffs donde están todos hilvanados, todos los sheriffs, todos los jefes de la policía de los condados tienen una asociación poderosísima. Todos coordinan, todos bregan, todos cooperan, pero el municipio no está recargado. ¿Por qué? Porque ese dinero sale del condado. Es decir, el condado es la aglomeración de 3, 4, 5, 6 municipios que operan. Aquí le llaman cities, ¿verdad? O en Ciudades. los municipios grandes como Orlando, hay entonces Exacto. varios condados dentro del municipio. Exactamente. Y Eso entonces, eso es así, pero es en que Orange County hay distintas, pero la policía de Orange es una. De hecho, en Osceola lo opera Marcos López, que es puertorriqueño. Es el sheriff de toda el área. Pero además de eso, pues están adscritos. Saint Cloud tiene una, Poinciana tiene su agente, Kissimmee. pero mira, Luis, la policía aquí, tenemos muchos policías, pero la policía aquí no es tanta, porque mira, hay más policías privados en Puerto Rico que policías estatales, que policías del gobierno. Cierto, el doble. Hay por lo menos el Para doble. empezar, porque paga más. Y son gente, y son gente que tienen armas, que tienen capacidad de arrestar, aunque sean arrestos ciudadanos, que hacen cumplir la ley, que dan tránsito, que hacen de cuantas cosas. O sea, que no es cuestión de que no se necesiten los policías estatales y los policías municipales. Es que, de nuevo, como decimos constantemente, hay que utilizar los recursos coordinadamente y de una manera racional. Lo que no podemos hacer es tener un departamento de la policía de 3 policías en 4 pueblos que quedan a 5 minutos los unos de los otros. Y las carreteras es otro de los problemas. O sea, hay una carretera estatal, pero que acaba en una carretera municipal. Y hacen el proyecto, no cuadran entre sí, tiran hasta cierto punto y luego hay un boquete en la carretera estatal y el alcalde, y yo lo entiendo políticamente, si el Estado por alguna razón no lo quiere atender, porque sea políticamente adverso o no tiene los recursos, pues mira, tiene que ir y bachear y hacer otras cosas, aun cuando teóricamente eso no es una responsabilidad del municipio. Así que es un issue estructural, como hemos estado mencionando, donde hay que aclarar las facultades que se le va a dar a cada cual y acabar con una redundancia gubernamental que hay, que verdaderamente es lo que está motivando muchos de estos aumentos. Pero hay gente que vive de esa redundancia. Oh, claro. Y eso es lo que hace políticamente imposible tocar para tratar de acabarla. ¿Entiendes? Porque aquí hay 100% de acuerdo. cada alcalde, los alcaldes ven las alcaldías como fuentes de empleo para el pueblo. Entonces ellos tienen en la alcaldía pues la posibilidad de contratar gente. Y cuando viene alguien que es su comisario de barrio, mira que la nena se graduó ahora ahí de la universidad, ¿qué voy a hacer con ella? Y dice, pues mándala para acá a ver si la ponemos aquí en un proyecto federal que me acaban de aprobar, y entonces está ahí para que se pase después a lo mejor a otro sitio. Pero eso es, los municipios no son agencias de empleo, no pueden ser agencias de empleo. Los municipios tienen que ser para dar unos servicios particulares y para coordinar los otros servicios que no pueden ellos dar. Y eso, si no hacemos la reforma municipal como la necesitamos, difícilmente vamos a cuadrar el presupuesto de Puerto Rico y difícilmente vamos a tener un sistema de gobierno adecuado. Y a eso es lo que iba. O sea, la realidad es que lamentablemente, después de casi 10, ¿cuánto llevamos de quiebra ya? 6 años.
¿Ah? No. 10 No. casi, Llevamos- 8 no, años. No, nos quebramos en el 14. En el 14 pero- fue... Me Sí, vale. pero la Junta. La Junta Ok, viene el 16. la Junta llegó en el 2016 16, estaba- Ok. pero ya Puerto Rico 9 estaba años. quebrado. Casi 10 Ok. años después, ese acto de contrición, como si yo siempre digo, básico, no se ha realizado como es porque nunca se hizo el análisis, siempre se hizo un análisis segmentado y no se consideraron, ni se han considerado bien las particularidades que tiene el gobierno de Puerto Rico, y por eso es que 11 años después, 9 años después, 10 años después, todavía, desde mi punto de vista, en muchos aspectos, sí hay avances, pero traigo estamos atrás. otro asunto económico que nos atañe. El Nuevo Día descubrió el Mediterráneo. Puerto Rico apenas produce el 15% de los alimentos que consume. Obviamente importamos el arroz, los cereales, las habichuelas, el aguacate, la leche, el cerdo, los huevos, el pollo, la carne, las hortalizas, la fruta. Pero ¿qué pasa? Todo eso hablan de independencia, soberanía alimentaria. ¿Qué implicaría soberanía alimentaria? Mejores pagos para que la gente vaya a recoger la cosecha, Luis, porque no van. Puerto Rico Ve- Puerto Rico, debido a No la lo hay. densidad poblacional que tiene, no puede producir en el terreno que tenemos suficiente para alimentar Exacto. toda la población de Puerto Rico. No podemos producir toda la carne de res que necesitamos, toda la carne de pollo. Pero eso, todas las islas son así Toda- prácticamente, es que todas las islas sencillamente- pequeñas. No, y Puerto Rico sobre todo por la densidad poblacional. Tenemos que entender que Puerto Rico necesariamente tiene que vivir como parte de un comercio. Y ese comercio que el único nos puede garantizar que continúe es Estados Unidos. Porque obviamente Maduro de Venezuela Y no tiene la capacidad. Vamos a dejarnos de cosas, también esto es una folloneta que no toma en consideración verdaderamente la naturaleza de los gobiernos y de los países modernos, donde los países aprovechan los recursos en las áreas donde se destacan y hay otras áreas que podrían destinar los recursos, pero no les conviene en ese momento, les conviene, les es más barato importar ciertos alimentos y dedicarse a lo mejor a una actividad industrial, Cuestión de turística. privilegio personal. Quiero aprovechar, Luis, para felicitar a nuestra compañera y amiga Katy, Katy no, Valerie Rodríguez Valerie Erazo. Rodríguez Erazo, que pues por supuesto la tenemos un gran aprecio, hemos cooperado con ella, trabajado con ella en diferentes puntos de las labores legislativas, aquí en el programa, en cuestiones políticas, y ciertamente será un placer tenerla de nuevo en Puerto Rico y en el Pero, departamento. ¿Tú quieres ver Nos unimos cómo a las la felicitaciones. prensa, ustedes quieren ver cómo la prensa la ha tratado? Me imagino. Con un machismo, pero encabritado. Sí. Noticel dice, su designación llama la atención debido a que Rodríguez Erazo está casada con el cabildero del PNP, Elías Sánchez, ex asesor de Ricardo Rosselló. O sea, ella está casada con el que le hace las vacaciones al diablo, que es el diablo. O sea, esto es una asquerosidad. Valerie brilla por cabeza propia. Valerie no le tiene... Imagínense usted que le pongan... No, ella es la esposa de Elías Sánchez. ¿What? Que usted va a evaluar a una mujer por ser la esposa de fulano de tal. Estas son las cosas que entendemos por qué la gente detesta la prensa de este país. Luis, si Para hay que ustedes vean cómo está. por más despreciables que sean todo ese tipo de caracterizaciones, y nos unimos nuevamente a las felicitaciones de Garriga, si hay alguien que tiene el temple y que sabe y que puede tolerar eso y que va a salir adelante a pesar de todo eso, es ella. Así que muchas felicidades y mucho éxito en esta nueva encomienda. Seguro. Y para terminar, Bueno. quiero felicitar a todos los Josés, la Josefina, la Josefita, la Josefa, la Pero hoy- Chefin, los Pepe, Porque la hoy es Pepa, tu santo también. los Cheo, la Chefina. Y a José O sea, hoy es Garriga tu Picó santo, hoy en es su día de los José. cumpleaños. Hoy es día de San José. Y por eso le pusieron José Garriga Picó. No, me a la pusieron antigua. porque mi papá era José Enrique Garriga, mi abuelo era José Garriga bueno. y mi otro abuelo era José Picó y yo Sí, fui sí. el primero O sea, como de los todos los tres hijos nietos. acá. De todos los Sí, nietos. sí. Es No como cambié. mi familia, los Luises.
Mi papá era Luis, yo soy Luis y mi hijo es Luis también, ya ustedes saben. En casa son los Gregorio y mi hijo se chavó también. Sí, se llama también. Gregorio. Bueno, mi gente, gracias. Feliz cumpleaños, Garriga Picó. Que cumpla 25 más para que te chave y que esté en la lista de Elon Musk. Así que con eso, mi gente, nos fuimos por ahí bien.